que prioricen la estrategia y que determinen bien la estrategia que van a seguir. Es decir, que tengamos claro qué queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo y cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a llegar a él y por qué vamos a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Que no nos limitemos a hacer acciones porque sí, por modas, por cuestiones, sino que lo tengamos bien fundamentado en esas bases estratégicas, ¿no? Y que esas bases estén presentes en toda la reflexión que vayamos haciendo sobre cómo creamos los textos, qué tipo de mensajes trasladamos, cuál es el aspecto visual, porque esa capa de marketing transversal que comentamos influye en prácticamente todo, ¿no? Y tiene que ver con esa estrategia de adquisición que realmente es la clave. Bienvenida, bienvenido a la 13ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi web www.sandrafp.com y en mi perfil de Instagram @sandra_soy_pmd. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Álvaro Ovejas. Él es director general de Leitmotiv, una consultora digital que actúa como socio de crecimiento para empresas de servicios que quieren vender más y mejor con un sistema medible de marketing y ventas. Con más de 14 años de experiencia en marketing digital y growth marketing, combina visión estratégica, modelo de negocio, métricas y prioridades con capacidad real de ejecución para convertir la captación en oportunidades comerciales y ventas, no en actividad sin retorno. Su enfoque diferencial está en conectar marketing con negocio. Define una métrica North Star, trabaja con OKRs trimestrales y sprints mensuales y toma decisiones con datos SQL, CAC, LTV y ratio LTV-CAC para optimizar adquisición, conversión, gestión de leads y automatización. En proyectos donde suele existir desconexión entre marketing y ventas, aporta claridad, método y una manera didáctica, pero exigente de aterrizar lo que importa, qué canal funciona, por qué y cómo escalarlo sin perder rentabilidad. Además de liderar Leitmotiv, Álvaro actúa como mentor y formador de startups en Wairna, aceleradora de Telefónica, y participa como profesor en programas formativos de ESIC, centrado especialmente en marketing, automation, growth y estrategia orientada a resultados. En paralelo, ha intervenido en conferencias, mesas redondas y sesiones divulgativas de Aula CM, así como en asociaciones empresariales como AEDHE, Asociación de Empresarios del Corredor de Henares, AG, Asociación de Jóvenes Empresarios, aportando una visión práctica sobre cómo construir sistemas de captación y conversión sostenibles. Próximamente ampliará su actividad formativa hacia el Customer Experience, conectando experiencia de cliente y performance para mejorar conversión y fidelización. Hola Álvaro, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, muy bien, aquí súper feliz de tenerte, de hablar de un tema que me encanta, que me apasiona, que es mi día a día y que, bueno, pues que como este podcast está muy enfocado a negocios digitales y hoy en día, pues si no estás online, pues no existes y si no sabes de marketing, pues no te ve ni el tato, hablando claro, aunque tengas una tienda de barrio. Así Ujú. que... Hoy vamos a hablar de esto que me apasiona, así que muchas gracias por venir aquí al podcast. Un placer poder aportar mi granito de arena y efectivamente
dar visibilidad o dar eh, un poquito de conciencia de marketing para todo el que quiera aprovecharlo y ver si le sirve para algo. Pues les va a servir mucho. Yo os recomiendo que si podéis tomar notas, las toméis. Si no, pues sabéis que podéis ir para atrás, para adelante, escuchar el podcast todas las veces que queráis. Pero ya te os digo yo que este se viene un episodio para tomar notas, que aquí estoy yo con mi boli para apuntármelo todo, pues porque eso, al final para mí también es una masterclass. Así que vamos a exprimir aquí a Álvaro al máximo y vamos a aprender un montón. Y lo primero que me gustaría saber es por qué tantas empresas hacen marketing y aún así no crecen en ventas. Bueno, lo principal para ello es que marketing se confunde generalmente con hacer acciones. ¿Vale? Es decir, la gran mayoría de las empresas lo que piensan es, vamos a hacer unas campañas en Meta, en Instagram, en Facebook, vamos a hacer unas publicaciones en nuestras redes sociales o vamos a hacer posicionamiento, pero no piensan en más a nivel estratégico. Es decir, ¿qué quiero llegar, quién es mi cliente ideal, dónde se encuentra, cuáles son esos canales y además y adecuar un poco todo ese trabajo, ese esfuerzo en conseguir unos resultados que se puedan medir y que por tanto nos lleven a esas ventas, ¿no? Entonces, muchas veces queremos matar moscas a cañonazos, queremos intentar ir a buscar donde suena el río y queremos ir ahí a ver a intentar conseguir, pero conseguir algo que realmente es muy difícil, ¿no? Desde una publicación orgánica en nuestro Instagram, conseguir una venta, pero no te voy a decir que sea imposible, porque hay quien lo consigue, eh, pero requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y un planteamiento y una estrategia detrás que es la que realmente nos tiene que llevar a ello. Ujú. ¿Y dónde se rompe el sistema? ¿En la estrategia, en el canal, en la conversión o ya en el cierre? ¿O en todo? Eh, pues, Podríamos decir que se rompe un poquito por cada parte, ¿no? Principalmente es en la estrategia, ¿no? Como decía, principalmente las empresas no terminan, o muchos departamentos, incluso muchos departamentos de marketing o incluso agencias, no terminan de concretar realmente todas las patas que nos van a llevar a ese objetivo final, que puede ser la venta o puede ser ese crecimiento, teniendo en cuenta que el crecimiento no tiene por qué ser directamente venta final, sino que también lo podemos hacer de otras tantas formas, incrementando ticket medio, incrementando recurrencia de compra, etcétera, ¿no? Se suele romper principalmente en ese punto. Decimos, no tenemos claro dónde queremos ir, dónde queremos estar o dónde podemos ir a buscar a nuestros usuarios. ¿Eso qué lleva? Pues que muchas veces se rompe por el canal. Es decir, si nosotros ponemos todo el esfuerzo en hacer eh, o trabajar un canal concreto y cambia el algoritmo de ese canal, porque cambian las condiciones en las que nos permite operar o que entran nuevas formas de hacerlo, Vamos, lo que viene llámese haciendo Meta todas las semanas Meta, prácticamente. Meta que lo hace de forma recurrente, LinkedIn que lo hizo hace poco, o incluso aparece vamos a llamar un player, ¿no? Un actor nuevo como la inteligencia artificial y cambia cómo Google empieza a mostrar los resultados de búsqueda y te cambia, pues que ya no aparecen lo primero ya no aparecen los resultados orgánicos, sino que empieza a aparecer un resumen de IA de algunos contenidos, o te aparecen una serie. Pues, todo eso cambia. Si tú todo el esfuerzo lo pones en un único canal, porque es donde a ti te apetece estar, que muchas veces se eligen los canales se elige más por ego, ¿no? Porque nos gusta vernos, nos gusta ver que estamos ahí, porque como luego somos usuarios a la vez que directivos, pues también quieres verte ahí, te gusta ese punto. Si tú tienes todos los esfuerzos puestos ahí y cambian, pues muchas veces te quedas cojo. Con lo cual, ese planteamiento estratégico que no nos ha llevado a determinar todos los canales, pues hace que muchas veces ese canal también se pueda romper. Y existe también la, podríamos pues decir que se rompió un poquito en todo, ¿no? La parte también de ventas, es decir, o la conversión hacia las ventas, mejor dicho, ¿no? Que es donde también nosotros en Leitmotiv trabajamos y ahondamos mucho con nuestros clientes. Y es que hay muchas empresas que se les olvida eh, que al final todo esto es un proceso de acompañamiento, ¿no? Y que tú necesitas llegar al usuario, impactarle con los canales, llegar a mensajes, adquirir esos usuarios, o atraerlos
ganarlos hacia ti y que te soliciten un formulario, ¿no? Que puede ser un poco el ejemplo el más habitual. Pero ¿qué pasa desde que rellena ese formulario? ¿Cuánto tiempo pasa hasta que tú le das una respuesta? Desde que has tenido una reunión con ese cliente, ¿qué pasa hasta que le presentas una propuesta? Esa propuesta, todo ese proceso, ese tiempo, también tiene que ver con ese planteamiento estratégico y que si no está bien determinado, no está bien analizado, no se hace una visión completa de esa gestión de leads hacia la venta, pues muchas veces también se rompe por esa parte y esa conversión no se produce, ¿no? Si vemos encima, entendemos conversión no solo como rellenar un formulario, sino qué acción queremos que haga el usuario en cada momento, ¿vale? Puede ser rellenar un formulario, puede ser visualizar la propuesta, puede ser abrir un email, visualizar un vídeo, cualquier tipo de acción que nosotros pongamos, nosotros internamente le llamamos evento crítico, ¿no? Que es qué acción queremos llevar a hacer al usuario que nos marca que está en un punto concreto, pues si eso no lo tenemos bien determinado y cómo lo vamos a acompañar, pues muchas veces nos lleva a que esa conversión no llega y por tanto esas ventas pues no terminan de llegar. Yo creo que hay mucha gente que ahora está ahí con la cabeza. Es verdad que hemos hecho un repaso completo, ¿no? ¿Que dónde se rompe? Pues se puede romper en todo, pero es precisamente viene porque no hay una definición estratégica clara, una construcción pensada por y para ese cliente ideal que nos lleve a ello, ¿no? Total. Y yo, por ejemplo, que trabajo con CEOs en toda esta parte estratégica también de marketing, en lanzamientos y tal, eh, esto me interesa principalmente a mí. Si un CEO solo pudiera mirar 10 métricas al mes para decidir cuáles serían y por qué, porque a mí me toca la parte de, claro, el CEO mira normalmente las métricas que yo le planto. Ujú. A ver, depende, ¿no? Como todo en esta vida, todo depende. Pareces Para mí, gallego. para mí hay, me pilla lejos, la verdad, que yo soy madrileño de pura cepa y me pilla lejos, pero realmente depende, depende mucho de esa estrategia, de ese plan, de qué tipo de negocio tengamos, ¿no? Pero sí que hay una serie de métricas que son fundamentales tenerlas, eh, o por lo menos intentar aproximarnos para tenerlas lo más claro posible, ¿vale? Porque hay veces que también puede ser más complicado o en el proceso de llegar a ellas, ¿no? El primero es los costes de adquisición, ¿vale? El famoso CAC, ¿no? Eh, Entender realmente cuánto nos cuesta ganar un cliente y poder llevar ese CAC a los diferentes canales para entender realmente en dónde tenemos que poner el esfuerzo real, porque qué canal es más interesante, más rentable, más eficiente. Eso nos abre una visión que muchas veces no tenemos si nos limitamos a las métricas propias del canal, ¿no? Pero si simplemente nos centramos en impresiones y tasa de conversión, pues a lo mejor estamos perdiendo una parte importante. Ese CAC nos va a permitir comparar con medidas similares o con datos similares todos los posibles canales, ¿no? Si incorporamos además ahí costes, tenemos que incorporar costes, que ese es otro error, ¿no? Y si muchas veces no se mide, pues dice que también es complicado, que no se mide completo porque no se está teniendo en cuenta costes de agencia, tiempo que le dedicamos a hacer acciones, etcétera. Pues eh, el ejemplo de redes sociales, que me canso de decirlo o de hablarlo mucho con los clientes, ¿no? Parece que yo ahora soy un anti redes sociales y ni mucho menos, ¿no? Pero sí que parece que no es un canal que requiera mucho esfuerzo, mucho tiempo, y es todo lo contrario. Tú quieres que sea eficiente, necesitas dedicar tiempo para grabar vídeos, para analizar, para compartir, para interactuar con la audiencia, para entender. Todo ese tiempo parece que no cuenta porque lo estamos haciendo, muchas veces se hace interno, pero si tú eso lo contabilizas dentro de los costes de ese canal, dentro de la medición de ese CAC, ¿no? Ese coste de adquisición y cuánto te está generando, te vas dando cuenta que, ojo, que no es un canal realmente que nos esté generando oportunidades, que termina siendo un canal caro y a lo mejor el que parecía que era más caro, que estás invirtiendo necesitando hacer, según Google Ads, por ejemplo, ¿no? Que estás invirtiendo
estás metiendo dinero por una serie de keywords para poder aparecer y para poder interactuar, resulta que eso al final te está saliendo mucho más rentable porque te genera esas oportunidades y esa inversión compensa el esfuerzo, ¿no? Entonces, de esa manera lo podemos comparar, ¿no? Eh, Lifetime value, podríamos decir, otra de las métricas, ¿no? Es decir, cuánto realmente es lo que ganamos por cliente, ¿no? Y sobre todo en la venta de servicios que pueden tener o que pueden tener una venta recurrente, etcétera, oye, ¿cómo hacemos para maximizar esa recurrencia? Nos puede ayudar también a entender cuánto estamos dispuestos a gastarnos por conseguir un cliente, cuánto estamos dispuestos a invertir para que podamos tener esos clientes, porque al final vamos a saber pues que de media están con nosotros un mes, 3 meses, un año, 2 años. Podemos hacer una serie de cálculos también para poder entender de cómo disponemos. Y entre estas dos surge una tercera métrica que también podría ser muy interesante, que es ese ratio, ¿no? Es decir, dentro del lifetime value, cuánto estoy dispuesto a tener de coste de adquisición por lo que me pueda rentar, ¿no? Y que al final ahí un mínimo de un 3-1 pues generalmente va a ser rentable y que todo lo que sea mayor, pues nos va a generar, ¿no? Y esas métricas son las principales que muchos CEOs no están visualizando y no están teniendo en cuenta. Luego, a partir de ahí, podemos bajar un escalón y ahí están las métricas de cada uno de los canales, ¿no? Cada una de las partes y sumado a ello, las métricas que tengan que ver con todo el embudo, ¿no? Donde se produce esa pérdida de usuarios o ese punto donde se caen. Porque no es lo mismo generar mucho tráfico y que luego no venga la conversión, que a lo mejor eso nos puede dar, nos puede dar una explicación de que el problema está en nuestra propuesta de valor, en nuestros mensajes, en nuestro sitio y cómo estamos convirtiendo, o si de ese formulario a la venta, pues se produce la pérdida, ¿no? O entre medias, qué puntos, ¿no? Si entre el formulario y la reunión, de la reunión a la propuesta, de la propuesta a la venta, vemos dónde se está perdiendo, pues podemos identificar también dónde está pues, ese cuello de botella, ese punto de fricción que hace que el usuario nos siga, etcétera, ¿no? Pues, Es que ahora, podemos ahora que hacer un- estás, ahora que estás comentando esto, eso, ¿no? ¿Qué ocurre entre captar leads, ¿no? Entre el inicio del embudo y el final del embudo y convertir en ventas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, aquí pasa y esto me pueden matar ahora, pero bueno, marketing y ventas no se llevan bien de por sí, ¿no? Es como un poco la naturaleza general de muchas de las empresas. Pasa muy a menudo que entre marketing y ventas no se hablan o no hacen una estrategia coordinada, ¿vale? Puede que esto sea también un defecto de profesión y punto de vista muy condicionado, pero para mí es que marketing es completamente transversal a todo el negocio, está presente en cada cosa que hacemos, con lo cual al final eh, marketing necesita trabajar de forma integrada con todos los departamentos y más concretamente con comercial. ¿Por qué? Pues porque desde que generar leads no es difícil, vamos a decirlo, vamos a ponerlo un poco entre comillas, ¿no? O sea, generar leads no es difícil, coges, inviertes en un canal que te va a generar oportunidades, te vas a llegar y vas a tener un montón de formularios rellenos, ¿no? Oye, pues con esto podría decir, oye, nosotros aquí en marketing lo hemos conseguido, estamos generando un montón de Lo oportunidades. hemos cumplido. ¡Hala! Hemos Ya cumplido eso. está. Hemos hecho Pero, el trabajo. pero esos leads realmente están preparados para la venta, esos leads realmente son de nuestro cliente ideal, ese lead Sí, son cualificados, atiende, vamos. claro, esos son cualificados, atienden a lo que nosotros queremos. Pues eso viene de esa conversación también, o ese punto de definición estratégica junto con ventas, de qué consideramos que es bueno, primero, quién es nuestro cliente ideal, obviamente, ¿no? Pero luego, qué consideramos que es un SQL, ¿no? Un lead cualificado para la venta, qué características tiene, cómo se va a entregar, y además un acuerdo de servicio, por decirlo de una forma, que permita determinar desde que se genera ese lead cuánto tiempo de respuesta se le va, en cuánto tiempo, pues si tú, eh, tengamos en cuenta que una de las cosas que nos
ha permitido la digitalización y ahora más con la inteligencia artificial, que es esa inmediatez y rapidez para poder comparar empresas o servicios o productos en diferentes vías. Si a ti un cliente, un usuario te está rellenando un formulario, igual que te lo está haciendo a ti, probablemente lo esté haciendo con otros tres o cuatro. Si tú tardas en contestarle más de 24 horas o 48 o 72 que hemos llegado a ver o semanas, pues desde que te lo manda hasta que tú le contestas ya se ha olvidado de ti, ya no te está, ya no tiene interés, ya no es relevante para él, ¿no? Entonces, acordar esa capacidad de dar respuesta, que en muchas ocasiones no se puede dar en 24 horas, ¿vale? ¿Qué mecanismos ponemos intermedios para poder hacerlo? Podemos automatizar una serie de mensajes, podemos automatizar una serie de acciones para que el usuario se sienta acompañado y podamos generar esa confianza, ¿no? En el usuario para poder llevarlo a cabo. Entonces, eh, esa conceptualización de marketing y ventas es la que nos va a ayudar, ¿no? Es decir, esa alineación, mejor dicho, que conceptualización, ¿no? Esa alineación entre ellos de qué consideramos que son un SQL, cuánto tiempo de respuesta le vamos a dar, qué aspectos vamos a entregar, ¿no? En qué formato, que tenga coherencia con todo lo anterior que hemos estado diciendo, que tenga coherencia con nuestra propuesta de valor, que tenga coherencia con nuestra identidad visual, que no sea una cosa que ha hecho el comercial propia, hecho ahí en WordArt y que lo está enviando, que eso es una realidad que nos hemos llegado a encontrar, y que eso al final genera en el usuario un choque, ¿no? Una sensación de falta de coherencia y de profesionalidad en ocasiones es que eso ahora lo tienes que remontar, entonces es muy, muy complicado. Pues es que ahora que estabas contando esto, me he sentido muy identificada. Lo primero, estoy en un cliente en el que estoy en las dos partes. Estoy en la parte de, bueno, estoy en todo, realmente. Estoy en la parte de marketing, estoy en la parte de venta, estoy en la parte de atención al cliente, postventa, ¿sabes? Entonces, claro, yo sí que tengo la visión completa de todo, Ya. de los leads que llegan, si son cualificados, ya cuando nosotros hacemos demos, ¿no? Es un SaaS. Entonces Ujú. haces demos, tú ya ves. Dices, uy, no, este no está cualificado, haces mejoras, no, pero es que no sé qué, ya, pero es que esto no va así. Luego, cuando te llega, sabes qué cliente va a ser conflictivo, cuál, no sé qué, ¿sabes? Es como intentar alinearlo. Yo para mí sería eso, ¿no? Porque al final es una coherencia, es una lógica. Yo creo que al final todo fluye mejor y tienes menos fricción. Todo fluye más fácil. Y luego esto que hablabas del tiempo de respuesta a una propuesta, también me pasó con este cliente que tiene otro proyecto que es una agencia de marketing, que uno de los clientes del SaaS, ¿no? Un posible lead del SaaS, me estaba contando lo que necesitaba. Digo, es que tú necesitas una agencia de marketing. Digo, tú no necesitas esto. Digo, lo que me estás contando es otra cosa. Tenía la señora un follón, o sea, tenía un lío montado. Y entonces, claro, como uno de los socios tiene una agencia de marketing, claro, y es la que nos lleva a nosotros, digo, mira, nosotros tenemos esta, te paso el contacto y hablas con ellos y tal, pues para que te hagan una propuesta por lo que necesitas. Digo, porque es que lo que necesitas es una agencia de marketing. Total, que vuelve a agendar otra demo. Digo, ok, ya me sonó raro, pero bueno. Digo, hombre, ¿qué tal? ¿Te ha ido y tal con la agencia? No, no, es que no me tardó días en contestarme y ya contraté otra. Claro. Tal cual me lo dijo. Es que ahora mismo todo el proceso de investigación y de consideración de los diferentes players, ¿no? De actores que a los que puedas interactuar o que te puedan ser interesantes o que puedan ser empresas, eso se hace súper rápido porque eso ahora te lo hace ya directamente ChatGPT y te dice cuáles son con los que tienes, más dos búsquedas que hagas tú y demás, tú lo tienes y te haces una respuesta. Si en el momento de consideración, que es cuando tú ya le estás llevando a tu terreno, tú no cumples con unos mínimos, al final se te van. Es muy fácil que se vaya a autosolución. Cuando ya ha conseguido ese momento mental, ¿no? Esa situación en la que ya tiene una intención transaccional, ¿no? No es de compra,
que ya está buscando, ese momento hay que aprovecharlo y no podemos esperar a que luego vayamos a, por muy bueno que sea nuestra propuesta, por muy bueno que sea nuestro producto, ya estamos en una situación de desventaja, porque ya tenemos que estar remando contra ellos, ¿no? Y esa es la clave, tener muy claro qué consideramos que es un SQL, ya no solo para poder identificar quién está cualificado y quién no, porque descartar es también importantísimo, ¿vale? O sea, saber determinar quién no queremos o quién no es interesante para nuestro negocio y no destinar recursos, esfuerzo a, pues eso, a lo mejor a una demo a alguien que es que no le va a encajar. Es que sabemos que por precio, por tipo de solución, que sabemos que no termina de encajar, ayuda. Y luego dentro de ese SQL ya no se trata solo de determinarlo al inicio, porque será muy, muy claro, sino también de cómo vamos aprendiendo de ese SQL. Porque muchas veces definimos nuestro cliente ideal, definimos qué es un SQL, en qué características, cómo tiene que ser, qué consideramos que lo es. Y luego, en función de cómo interactúan con el departamento comercial, cuáles son las preguntas, cuáles son esas barreras, cuáles son esas cuestiones, vamos identificando diferentes tipos, con lo cual vamos a terminar teniendo de un SQL, vamos a tener un SQL 1, un SQL 2, un SQL 3, que siguen otro tipo o necesitan un argumentario comercial diferente porque necesita profundizar y sobre todo, por ejemplo, si es una venta B2B donde puede haber diferentes tomadores de decisión, diferentes personas, pues obviamente al CEO le interesará más la parte más económica, al financiero toda la parte más tal, dependiendo de cómo sea, pues tendrás que también orientar esa parte del discurso hasta a los puntos de valor que realmente necesitan escuchar cada uno de ellos. Vamos, que todo tiene que estar alineado. Eso es. ¿Y cómo se arregla el agujero negro del lead management? Pues precisamente con eso, con esa alineación, ¿no? Exacto. Definiendo y trabajando conjuntamente. Mucho feedback, mucha capacidad de escucha y de aprendizaje de lo que vamos teniendo para poder ir encontrando eh, caminos específicos para cada uno de ellos. Eh, Marketing necesita que comercial le traslade qué leads de los que se están generando son realmente interesantes. Porque con ese, Exacto. con esa información vamos a hacer mejores campañas, vamos a poder orientar mejor los mensajes, vamos a anticipar cierta información. Pongamos que los leads nos empiezan a trasladar pues una serie de miedos porque a la contratación, claro, es que ahora integrar este software supone un cambio y el tiempo de implementación y demás. Oye, pues todas esas preocupaciones, todas esas posibles barreras que nos está trasladando el cliente y que es una información valiosa, que es lo que necesitamos. Oye, vamos a anticiparnos, vamos a poner dentro de nuestra propuesta de valor visual que nuestro sistema de implementación es ágil, sencillo, que lo vas a tener en 3 clics, si es real, o sea, todo tampoco, lo que no hay que hacer es mentir. Lo que es, Ya. pero sí también ese aprendizaje te permite también, oye, si no lo puedo hacer, si no lo puedo comunicar porque no lo tengo realmente, a lo mejor también lo tengo que trasladar a otro departamento y decir, oye, necesitamos optimizar esta parte de implementación, por ejemplo, ¿no? Porque los clientes nos preocupan por aquí. O si es la capa de precio, ¿cómo nos anticipamos a nivel marketing en los canales, en nuestra landing page, en nuestros mensajes, para poder remarcar nuestra propuesta de valor para no tener que estar compitiendo por precios, porque eso siempre va a haber un Amazon que siempre lo va a hacer más barato, o un monstruo de estos gigantes que siempre lo va a hacer más barato y más fácil que nosotros, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos que entender qué es lo que realmente nos va a ayudar a construir. Y con ese feedback que puede ser directo, simplemente con una conversación de despacho a despacho o de Slack o de la herramienta que se utilice, o de integración directamente entre CRM y marketing, ¿no? Es decir, alimentando ese contenido, pues vamos a generar audiencias específicas para remarketing, pues, se genera un mundo de conocimiento con esos datos con los que realmente se puede afinar y evitar que esa capa de lead management, de lead management,
gestión de esos leads, que no todos están preparados para la venta o que no todos están preparados para ello, no, pues se pueda ir gestionando. Ujú. Pues ahora que hablabas de esto de agilidad, de lo del CRM y tal, ¿tú qué automatizarías primero en una pyme B2B para vender más sin contratar a más gente? A ver, qué automatizaría primero? De las primeras cosas que haría sería el acompañamiento de los leads desde que se generan, desde que envían un formulario hasta la venta. Justo lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, ese momento en el que no se está dando respuesta, o porque al final también hay que entender que desde aquí, desde los Atalaya, hoy tan tranquilos hablando de marketing, todo es muy sencillo, pero luego hay que ver la realidad de las empresas y del día a día y la carga de trabajo y cómo lo podemos combinar, ¿no? ¿Qué automatizaría? Pues precisamente si alguien te rellena un formulario, pues que reciba una respuesta inmediata que le permitas calendarizar o agendar directamente la reunión contra ese comercial, contra esa llamada, contra esa llamada de descubrimiento y lo pueda hacer de una forma más inmediata en el hueco en el que realmente al cliente le interesa. Y durante ese proceso le acompañes con una serie de mensajes que puedas, bueno, pues que refuercen tu propuesta de valor, que le vaya preparando e incluso una vez que ya haya tenido esa reunión, o haya recibido esa propuesta comercial, acompañarle en ese punto, porque ahí realmente es donde vamos a poder mantenernos en ese top of mind. Mm, no todo se vende como en Amazon, ¿no? Que llegamos, entramos, o me interesa, lo compro y lo encargo. Hay otros servicios B2B, como decías, normalmente los procesos de toma de decisión son muy largos, con lo cual necesitas tiempo. Pues durante ese tiempo te tienes que mantener en la mente del usuario para que en el momento en el que vaya a tomar la decisión, muchas veces se toman por temporalidad, porque es necesario esperar a septiembre o a Sí, diciembre por para... presupuestos a veces se aprueban cada Eso es. X tiempo. Entonces, esa toma de decisión, pues en ese tiempo tienes que estar en la mente, tienes que hacer y tienes que hacer. Y muchas veces, y en B2B funciona mucho, eh, también hay que olvidarnos de que del marketing digital, es decir, de toda la capa digital. Nos ayuda mucho, pero invitar a un cliente a un desayuno informativo y en mantener una relación un poco más cercana, más directa, más humana, que ahora estamos perdiendo con la inteligencia artificial esa capa de relación, esa capa de humanización y de generar relación de confianza, pues eso también nos va a ayudar a poder estar ahí, con lo cual oye, pues se pueden hacer una serie de acciones que realmente nos ayuden a estar ahí y estar en mantenernos en la mente de ese usuario. Sí, en el top of mind, Eso es. básicamente. Ujú. ¿Y cómo eliges canales y prioridades sin caer en modas? Pues eso, como él se ha muerto, LinkedIn es lo nuevo, hay que estar en Instagram, YouTube, en TikTok, en todo, todo, todo. Me da la El, vida. el CAC, le hemos dicho, ¿no? Si nosotros realmente podemos, bueno, llegar hasta el CAC, vamos a ponerlo en un segundo escalón. El primero, ¿quién es nuestro cliente ideal? Es decir, si nosotros estamos vendiendo a un perfil de cliente ideal de una empresa de más de 500 empleados, que es que dentro de los diferentes buyer persona va a tener un director de marketing y el CEO, ¿no? Pero identificamos que el grueso de este tipo de empresas, de este tamaño, de nivel de facturación, de tal que hemos determinado, nuestro usuario no está en Instagram, pues no vayamos a hacer campañas en Instagram, no tiene sentido. Pensemos si tenemos que estar en LinkedIn. Otro error que muchas veces cometemos. No, vamos a hacer campañas en LinkedIn que son súper, nos permiten hipersegmentar y vamos a llegar a ese usuario y vamos a dar... em, si haces una búsqueda en Sales Navigator, te salen miles de perfiles, miles de buyer persona interesantes que puedes tener. Haces un filtro que se llama que han estado activos en los últimos 30 días y ese listado se te cae el 60-70%. Entonces, pues a lo mejor no es el canal, a lo mejor no es la fórmula, a lo mejor te interesa volver a un anuncio de prensa, porque es que tu buyer persona. Entonces,
muchas veces nos dejamos guiar por ese objeto brillante, ¿no? Que es la moda, el querer hacer, pues ahora lo que más, el mayor bombardeo y que está quemando un poco el canal es precisamente ese outbound en LinkedIn, ¿no? Tienes herramientas de inteligencia artificial que te sacan listados de clientes en base a esa segmentación que puedes hacer, envías mensajes automatizados, en función de si interactúan contigo, pues puedes hacer una serie de lógicas para unas respuestas, etcétera. Pero la gente no piensa en que eso realmente, ese usuario está ahí activo, te está compartiendo, o estamos buscando, o estamos matando moscas a cañonazos, como decíamos al principio, ¿no? Estamos intentando alcanzar a 5, porque al final de miles solo estamos interactuando con 5. Pues a lo mejor no es tampoco la forma, porque también quemas parte de la reputación. Entonces, pues muchas veces no dejarnos guiar por eso nos tiene que ayudar. O sea, hay que hacer un poco esa decisión consciente de yo tengo que estar en estos canales. Uno, porque son donde está mi cliente ideal, porque ya tengo testados que son los que me funcionan, porque a nivel coste de adquisición tengo demostrado que son los que realmente me dan agilidad. Porque además, dentro de los que yo puedo determinar, son de mi propiedad. Si puedes optar por tener una base de datos de emails propia, generada, y tener una newsletter y capacidad de comentar, de compartir conocimiento y compartir ahí, ese canal es el más barato, el más fiel y el que realmente está construido en la base del valor, no en el del bombardeo, que además es 100% controlable por ti. Vas a poder controlar el diseño, vas a poder controlar el mensaje, vas a poder controlar los tiempos, el alcance de los mismos. Pues a lo mejor te interesa más trabajar una captación de newsletter que una publicación en Instagram o en LinkedIn. O SEO, ¿no? Es que ahora SEO ha muerto. Bueno, SEO ha muerto. El SEO lo han intentado matar muchas veces y el SEO, por ejemplo, sigue estando vivo. Lo que pasa es que hay que entender que realmente lo que cambia es la forma en la que los usuarios buscan información. Como decíamos, en esa fase previa de descubrimiento, de interés y demás, los usuarios lo empiezan a hacer no en tus canales, lo hacen en ChatGPT, ¿no? Lo que es lo que pasa, si hemos reducido el tráfico orgánico muchísimo hacia los sitios web, eh, pero normalmente lo que te llega a las páginas a las que te llegas suele estar más cualificado, con lo cual se termina cerrando más, termina habiendo más conversión, con lo cual está claro que lo que no se puede es tomar decisiones por impulso. O sea, todo tiene que estar basado en ese planteamiento estratégico, en esas bases estratégicas, cliente ideal, propuesta de valor, demás, y qué recursos tenemos para poder llevar a cabo y entender si realmente es interesante o no es interesante dentro de esa perspectiva. Y probar, a lo mejor algo que no parece que pueda ser interesante, pero sí que puedes hacer un pequeño experimento para poder valorar si realmente, oye, pues si nos salimos de esta línea, puede tener sentido, puede que no lo tenga, a partir de ahí ya escalamos o en esa idea. Pues ahora que estabas hablando del tema de recursos, si solo pudieras invertir tu presupuesto de marketing en una cosa, ¿en qué sería? Esto es difícil, ¿eh? Probablemente no pondría, si solo tuviera que invertir en una cuestión, no lo invertiría en adquisición, probablemente. Pero la adquisición va a llegar, ¿vale? O sea, pues tendríamos que valorar si realmente tiene sentido o en qué momento nos encontramos, ¿no? Es decir, nuestro producto, nuestro servicio tiene product market fit, es decir, es interesante para el usuario, existen búsquedas para el mismo, existe interés, hay usuarios que podamos captar y por tanto atraer. Oye, pues a lo mejor ahí sí tiene sentido dedicar esa inversión a hacer campañas directas de adquisición de SQLs, porque eso va a ser lo más rentable y lo más eficiente para los departamentos de marketing y de venta, ¿no? Entonces, podría ser. Pero para mí, si solo tuviera una bala, donde invertiría precisamente es en el proceso, en ese proceso de conversión. ¿Sabes? Porque cuanto más pulido y más eficiente tengas ese proceso generado,
y cuando hablo de ese proceso no me refiero únicamente a la llamada del comercial, sino oye, pues cómo automatizamos ese acompañamiento, cómo hacemos esa gestión, esa segmentación de los leads en una herramienta mejor de marketing automation, que me sea un Hashpot, ActiveCampaign, no quiero hacer publicidad, solo luego me lo pixelas. Eh, o que te patrocinen, eso estaría bien. No, te iba a decir, pues, si tuviéramos, a Ticamping tiene link de afiliado, Claro. entonces podríamos ahí, mierda, espera, que como el podcast sale en un tiempo, me voy a hacer el link de afiliado y no Hacer me... clic aquí abajo, ¿no? Mira, pincha aquí abajo. No, pues eso, pues probablemente invertiría más en una herramienta que nos permita gestionar todo ese proceso, esa segmentación de los leads que tenemos, identificar qué acciones de lead nurturing, ¿no? De cualificación de los mismos vamos a poder construir. ¿Para qué? Para que por cada usuario que entre, cerremos uno. O sea, eso sería lo ideal, eso sería lo más eficiente. ¿Por qué? Porque el día que en vez de tener, o en vez de tener 10 para invertir en esa acción, tengas otros 10, puedes meter adquisición y puedes abrir en esa capa de adquisición y poder rentabilizar mucho más fácil. Es mucho mejor eh, abrir que cuando ya tienes el motor funcionando, poder acelerar y poder incrementar, ¿no? Porque si tú solo inviertes en adquisición, pero todo tu proceso por dentro no está bien armado, vas a conseguir meter mucho, vas a gastar mucho y probablemente cierres muy poco, ¿no? La rentabilidad de esa inversión va a ser menor. Ahora que estabas comentando esto, me ha venido a la mente un ejercicio que me hizo mi mentor, que tenía que contactar con 20 personas al mes, con 20 personas que ya me conocen, que tengo en mi base de datos, pero yo tengo también newsletters, bueno, yo tengo de todo. Entonces, ¿no? Con ex clientes, con gente que tengo en mi base de datos, con gente con la que hablo a veces por Instagram, que tenemos, estoy en varias comunidades, ¿no? Gente de las comunidades y tal. Y sí que es verdad, o sea, es una manera orgánica, ¿no? Tú ya tienes tu base de datos, porque es lo que tú estás diciendo en el fondo. Es, oye, sí, tú puedes gastarte en dinero en captación, pero ¿y luego qué haces con eso, ¿no? ¿De qué te sirve tener 1.000 contactos, 2.000 contactos si luego no les llevas al camino de la conversión, ¿no? Si no haces ese proceso, ese trabajo, ese acompañamiento y tal. Ujú. Y ahí yo me di cuenta de eso, dije, pues fíjate tú la cantidad de gente de la que tengo yo el contacto y que conozco que estoy perdiendo por el camino. O Claro. sea, para que tú veas. Y eso viene un poco, creo que lo comentaba al principio, y es que muchas empresas entienden crecer con conseguir nuevos clientes, ¿vale? O sea, ese crecimiento es vender más y conseguir vender más a nuevos. Y conseguir nuevos clientes es lo más complicado. El problema es que muchas veces no conseguimos fidelizar a los usuarios que ya tenemos, ¿vale? O conseguimos maximizar, pues, o poder ver si podemos hacer ventas adicionales o ventas enfocadas dentro de nuestra base de clientes o que podamos conseguir un mayor ticket medio con mayores ventas recurrentes, etcétera, y que eso también nos ayuda muchas veces a crecer y es mucho más sencillo porque si ya son clientes, ya tienen una experiencia, probablemente vayan a preferir hacerlo contigo que cambiarse a otro proveedor, ¿no? Cambiarse a otro. ¿Por qué? Pues porque ya conocen lo que le aportas y lo que no les gusta de ti, porque no creo que haya nadie que esté solo con un cliente o con un proveedor, todo sea maravilloso. Siempre hay, oye, pues esto me gusta más, esto me gusta menos, Evidentemente. en esa balanza para poder hacerlo. Entonces, oye, pues dado que ya tienes esa relación, mucho más fácil crecer sobre esa base de clientes. Y muchas veces se obvia y se piensa que no, no, tenemos que vender más, vamos a hacer campañas, vamos a meter inversión, vamos a hacer eh, acciones por todos lados. Pues, te está faltando un poco toda esa parte y eso es donde también está, donde se dilapida muchas veces el presupuesto. Totalmente. Y bueno, ¿y dónde podemos encontrar, dónde podemos encontrar Leitmotiv, todo? Así lo dejamos para que te conozcan y vean todo el ecosistema. Pues nos podéis encontrar en nuestra página web, leitmotiv.com.
Nuestras redes sociales, que también, también eh, las intentamos trabajar con la recurrencia que nos permite el día a día, ¿vale? Eh, Porque al final, bueno, al final terminamos priorizando a los clientes, por lo que sea. No sé. Bueno, contenido de mantenimiento. Yo Eso, a mis clientes les digo, hay que tener un contenido de mantenimiento que sepan que existimos, seguimos trabajando y estamos vivos. Que no vean una publicación de hace, yo qué sé, 4 años y digan, esta gente no está trabajando. eso es. Sí, sobre todo es de presencia, eso, que en Exacto, redes exacto. tenga. Y luego a mí personalmente me podéis encontrar en LinkedIn, donde trato también de ser más activo y donde, aunque tenga picos en los que no publico tanto, pero sí que interactúo, comparto o contesto a todo el que tenga dudas o cuestiones, porque es parte de mi vocación frustrada, ¿no? De no ser profesor de esto, porque como ves, me encanta hablar del tema y me encanta ayudar en este sentido, ¿no? Ese mindset de inbound, de aportar contenido y aportar valor para todo lo que pueda hacer, pues ahí también me podéis encontrar y estoy a la disposición de cualquiera. Buenísimo. Pues lo dejaremos todas las notas del podcast para que te encuentren rapidísimamente y fácilmente. Vamos a Bueno, facilitar el trabajo. Y antes de terminar, un consejo final, eso que te encantaría que se les quedara grabado a fuego, ¿qué sería? que prioricen la estrategia y que determinen bien la estrategia que van a seguir. Es decir, que tengamos claro qué queremos conseguir, cuál es nuestro objetivo y cómo vamos a hacerlo, cómo vamos a llegar a él y por qué vamos a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Que no nos limitemos a hacer acciones porque sí, por modas, por cuestiones, sino que lo tengamos bien fundamentado en esas bases estratégicas, ¿no? Y que esas bases estén presentes en toda la reflexión que vayamos haciendo sobre cómo creamos los textos, qué tipo de mensajes trasladamos, cuál es el aspecto visual, porque esa capa de marketing transversal que comentamos influye en prácticamente todo, ¿no? Y tiene que ver con esa estrategia de adquisición que realmente es la clave. Pues nada, muy buen consejo, así que ya sabéis. Y si queréis eso, seguir aprendiendo de marketing, de leads, de embudos, de todo esto, a seguir a Álvaro, a seguir al Leitmotiv. Y nada, que mil millones de gracias, que me ha encantado, porque ya ves que yo también disfruto mucho con todo este tema. Me encanta aprender, me encanta descubrir, ¿no? Puntos de vista. Y nada, que nosotros seguimos en contacto y muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder aportar el granito de arena y si le sirve a alguien, pues eso que hemos conseguido. Seguro que sí. Un abrazo. Hasta Muchas gracias. pronto. Buenas Chao. tardes. Hasta luego. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online, un test para saber qué tipo de emprendedora eres con unos consejitos muy útiles. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!